Hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente nos da este regalo de poder reunirnos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y pues vamos a iniciar nuestro culto de estudio de este día. Así es que, hermanos, preparémonos y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos llamas una vez más a estar ante tu presencia. Nos reúnes, Señor, en tu nombre, en cada familia, en cada hogar. Señor, gracias por tu bendición. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que seas con todos aquellos que pasan por necesidades, que tú les sostengas, que tú les alientes. Señor, que tú ayudes a aquellas personas que sufren, que se duelen. Y, Señor, tú provees siempre en cada hogar. Padre bendito, en esta hora, al acercarnos a tu palabra, Señor, ayúdanos para que lo hagamos con reverencia, con atención, con humildad y que no despreciemos nada de lo que tú nos dices. Sabemos, Señor, que muchas veces nuestro corazón es incapaz de comprender tu palabra y por eso, Señor, rogamos que envíes de tu Santo Espíritu a cada corazón para que podamos en esta hora recibir tu palabra con sencillez y así también transforme toda nuestra vida. Señor, haz que no nos resistamos ante tu palabra, sino que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que de esta manera, Señor, tú sigas llevando adelante tu propósito en nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y todo te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos ahora a cantar este himno que se llama Soplo del Dios Viviente. Es un himno que está en el himnario de 1000 voces para celebrar, y usted lo tiene, puede buscarlo, es el número 178. Y vamos a cantar este himno que ustedes lo verán ahí en su pantalla para que así en esta hora nos vayamos preparando para pasar a nuestro estudio. Soplo de Dios viviente que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo de Dios viviente, que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras vidas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Bien, hermanos, pues vamos a pasar a nuestro estudio. Ya hemos hecho la oración pidiendo que Dios nos ayude para poder comprender más de su palabra y sobre todo para vivir esa su palabra. Y ahora, pues hermanos, vamos a tener ahí nuestra Biblia a la mano para ir leyendo y de esta manera hoy nos corresponde el estudio de este capítulo 11 de los versículos del 1 al 33. Entonces, hermanos, vamos a estudiar esta sección y pues
Vamos primeramente, hermanos, a ver estos primeros 5 versículos que está titulado como de camino a la gloria. Y les pido que ustedes vean ahí estos versículos, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Bien, hermanos, pues Jesús, como ya lo escuchamos aquí, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y una de las cosas más hermosas del mundo es tener una casa, un hogar al que uno puede ir y en cualquier momento encontrar descanso, encontrar comprensión, encontrar paz y amor. Eso era doblemente cierto en el caso de Jesús porque él no tenía un hogar propio. Como lo menciona Lucas en el capítulo 5, versículo 58, que dice que no tenía dónde reclinar su cabeza. En el hogar de Betania encontró algo de esa paz que buscaba. Había allí pues 3 personas que le amaban y allí podía encontrar ese descanso de todas las tensiones que constantemente él enfrentaba. Y el mayor regalo que nadie puede dar es dar comprensión y paz. El tener a alguien al que uno puede acudir en cualquier momento sabiendo que no se va a reír de nuestros sueños ni va a malentender nuestras confidencias es lo más maravilloso que hay en el mundo. Es una posibilidad para todos nosotros el tener un hogar así. Y no hace falta mucho dinero ni se requiere de una hospitalidad exquisita. Solo se necesita un corazón que sea comprensivo. Nadie puede tener nada mejor que ofrecer a sus semejantes el don del reposo para unos pies cansados, como diría alguien por ahí. Y eso era lo que Jesús se encontraba en la casa de Betania, donde vivían ahí Marta, María y Lázaro. El nombre de Lázaro quiere decir Dios es mi ayuda y es el mismo que Eleazar, de ahí proviene este nombre de Lázaro. Y pues Lázaro se menciona que se puso enfermo gravemente y entonces sus hermanas enviaron un recado a Jesús para avisarle. Es encantador comprobar que el mensaje de las hermanas pues no incluía alguna petición de que Jesús fuera a Betania. Y pues sabían que no era necesario que tuvieran que decirle, sabían que con hacerles saber que había una necesidad bastaría para que de esta manera Jesús fuera allá, hasta este hogar en Betania. Agustín de Hipona menciona sobre esta parte que estamos viendo y dijo que era suficiente solamente con que Jesús lo supiera, porque no es posible amar a una persona y abandonarla en la necesidad. Y bueno, se cuenta de 2 amigos que sirvieron juntos en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos se dice que fue herido y quedó desamparado en medio de este territorio donde había sucedido la batalla. Y el otro, es decir, su amigo, con peligro de su vida, dice que fue a rastras hasta donde estaba su amigo para ayudarle. Y cuando alcanzó a su amigo que estaba herido, su amigo dice que levantó la mirada y le dijo:
sabía que vendrías. Y es maravilloso saber que el simple hecho de nuestra necesidad atrae a nuestro lado a Jesús en un abrir y en un cerrar de ojos, hermanos. Y esto es esperanzador y esto nos trae alegría, saber que en cualquier momento de necesidad Jesús viene hacia nosotros. Bueno, aquella enfermedad declaró Jesús a sus discípulos que era para la gloria de Dios. Ahora bien, eso es cierto y tiene dos sentidos. Y en primer lugar, significaba la curación, permitiría sin duda a la gente ver la gloria de Dios en acción. Pero había algo más. Una y otra vez en el cuarto evangelio, Jesús nos habla de su gloria y está en relación con la cruz. Juan nos dice en el capítulo 7, versículo 39, que el Espíritu no había venido todavía porque Jesús todavía no había sido glorificado, es decir, porque aún no había muerto en la cruz. Cuando acudieron a él los griegos, recuerden también Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto está en el capítulo 12, versículo 23 de este libro. Y entonces, hermanos, era la cruz de lo que estaba hablando, porque inminentemente dijo que el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para que de esta forma lleve fruto. En Juan, el capítulo 12, versículo 16, dice que los discípulos se acordaron de estas cosas después de que Jesús fue glorificado, es decir, después de su muerte y de su resurrección. Entonces, hermanos, está claro que en el cuarto evangelio Jesús veía la cruz como su suprema gloria y como diríamos también su camino a la gloria. Así que cuando dijo que la curación de Lázaro era para que fuera glorificado, estaba dando muestras de que sabía perfectamente bien que al ir a Betania y devolverle la vida a Lázaro era dar un paso que le conduciría a la misma cruz. Jesús sabía el precio de ayudar a su amigo y estaba dispuesto a pagarlo. Y esto es algo, hermanos, para nosotros también. Jesús está dispuesto a pagar todo con tal de ayudarnos. Cuando nos viene alguna prueba, hermanos, por otro lado, cuando nos viene alguna prueba, alguna aflicción, especialmente si es a consecuencia de nuestra fidelidad a Jesucristo, lo debemos asumir también como nuestro Señor Jesucristo y ver que ahí se manifestará la gloria de Dios. Es el camino a una gloria más grande. Para Jesús no había otro camino a la gloria que el pasar por la cruz. Y así debe ser también para cada uno de nosotros como sus seguidores. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar a estos otros versículos, del 6 al 10, que está titulado ahí bastante tiempo, pero no demasiado. Y lo voy a leer, hermanos, los versículos del 6 al 10. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bien, hermanos, pues aquí nos parece algo extraño que Jesús se quedara 2 días enteros donde él estaba después de que había recibido la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Tal vez nosotros diríamos, ¿por qué no fue inmediatamente? Y bueno, aquí pues encontramos 2 sugerencias que nos explican el por qué él retrasó ese viaje para ir a ver a Lázaro.
Y en primer lugar se ha sugerido que Jesús esperó para que cuando llegara a Betania, Lázaro ya estuviera muerto sin ninguna duda. Eh, y en segundo lugar, por tanto, se ha sugerido que Jesús esperó porque el retraso haría mucho más impresionante o más impactante el milagro que se proponía realizar. La maravilla de resucitar a un hombre que llevaba ya 4 días muerto, eso iba a ser de mayor impacto en la gente. Y en tercer lugar, pues la verdadera razón por la que Juan nos cuenta la historia de esta manera es que él nos presenta siempre a Jesús tomando la iniciativa por su propia cuenta, no por imposición de nadie, no por las circunstancias que se dan, sino porque él así lo determina. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Se acuerdan allá en Caná de Galilea, que está en el capítulo 2, versículos del 1 al 11 de este libro, de este evangelio? Juan nos presenta que María pues acude a Jesús contándole el problema. Y bueno, Jesús no es que haya actuado por la presión que hace su madre sobre él, sino porque es una decisión y la forma de proceder de él fue conforme a lo que él determinó. De otra manera, Jesús estaba diciendo: no te preocupes por eso, yo lo voy a resolver a mi manera. Es decir, entra en acción no porque le convencen o le obligan a hacerlo, sino simplemente por iniciativa propia. Y también cuando Jesús nos relata que sus hermanos, más bien el Evangelio de Juan nos relata que sus hermanos trataron de ordenarle para que se fuera a Jerusalén. Esto está en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y de aquí nos presenta a Jesús que primero se había rehusado ir a Jerusalén y luego yendo más adelante decidió que sí debería de ir. Juan entonces se propone siempre hacernos ver que Jesús hacía las cosas no obligado por nadie, sino porque lo decidía por sí mismo y en su momento adecuado. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta sección que estamos viendo. Y esto es una advertencia para nosotros. Muchas veces queremos que Jesús intervenga de cierta manera cuando nosotros queremos, cuando nosotros pensamos que debe hacerlo, y tenemos que aprender y a dejar intervenir a Jesús cuando Él así lo decida, no quererle imponer. Muchas veces hablan y tal parece que le están imponiendo a Dios que lo debe hacer de tal manera en el momento que ellos quieran. Y por último, cuando Jesús anunció su vuelta a Judea, sus discípulos pues se sorprendieron, también diríamos se espantaron, pues se habían acordado de que la última vez que había estado ahí, los judíos habían estado buscándolo para matarle. Y el volver a Judea, entonces les parecía que era una muerte segura para Jesús y también para ellos. Entonces Jesús dijo algo que encierra una gran verdad. Dice: ¿no tiene el día 12 horas? Esta pregunta implica 3 grandes verdades. 1, un día no puede terminar antes de tiempo. El día tiene 12 horas que transcurren simplemente suceda lo que suceda, no importa. La duración del día es fija, nada lo puede acortar ni nada lo puede alargar. Y en la economía de Dios, cada persona tiene el tiempo que durará su día, que Dios ha determinado. En segundo lugar, si el día tiene 12 horas,
pues hay tiempo suficiente para que una persona pues no ande a las prisas. Y en tercer lugar, pero aunque haya 12 horas en el día, hay solo 12 horas. No se puede prolongar y por lo tanto no hay que perder el tiempo, perdón. Hay bastante tiempo, pero no demasiado. El día tiene sus 12 horas y solo 12 horas. No hay que precipitarse, pero tampoco hay que demorarse. Hay suficiente tiempo en la vida, pero no hay que perder el tiempo. Jesús entonces pasa a desarrollar lo que acaba de decir en relación con el tiempo y dice que si una persona anda a la luz del día, no tropieza, pero si trata de andar de noche, pues va a andar tropezando. Y Juan dice una y otra vez cosas que tienen un doble significado. Uno que está en la superficie y el otro que está ahí en el fondo, está escondido. Y en primer lugar hay un sentido en la superficie que es perfectamente cierto y debemos de tenerlo en cuenta. El día en el pueblo judío como entre los romanos se dividía en 12 horas iguales que iban desde la salida hasta la puesta del sol. En la superficie, en este significado, Jesús estaba diciendo sencillamente que uno no tropezaría a la luz del sol, pero cuando llega la oscuridad no se puede ver el camino. Bueno, tal vez ahora en nuestros tiempos es diferente, pero en aquellos momentos, con los medios que se contaba, pues era muy peligroso viajar en la noche. Ahora tal vez es diferente en nuestro contexto porque hay lámparas y podemos salir de noche sin ningún problema. Y bueno, Jesús estaba diciendo que una persona tiene que terminar su jornada laboral durante el día porque llega la noche y no se puede seguir trabajando. El deseo natural de todo el mundo es llegar al final del día con el trabajo diario terminado. Todos deberíamos usar el tiempo del que disponemos sin desperdiciarlo. En segundo lugar, este es el otro significado que está debajo de esta superficie, este otro sentido que nos da esta palabra. Una y otra vez Juan usa la palabra obscuridad, habla de la noche para también describir la vida sin Cristo, dominada por el mal. En el relato de la última cena, Juan nos dice que Judas salió para hacer los últimos preparativos de su traición y ahí se menciona en el versículo 30 de este capítulo 13 que así que después de haber recibido el bocado salió inmediatamente y dice y era de noche. La noche es el tiempo cuando una persona, eso es lo que significa, se separa de Cristo para entregarse al mal. El Evangelio sin duda está basado en el amor de Dios, pero nos guste o no, también contiene una seria advertencia. Cada persona tiene solo un cierto tiempo para hacer las paces con Dios mediante Jesucristo y si no lo hace, le espera el juicio. Ningún evangelio está tan seguro de que Dios ama al mundo como el evangelio de Juan. Asimismo, ningún otro evangelio, como lo manifiesta el evangelio de Juan, es tan firme de que la gente puede rechazar ese amor de Dios. Si es que tiene dos notas, la gloria de llegar a tiempo y la tragedia de llegar demasiado tarde. Bien, ahora hermanos, vamos a pasar a esta otra sección, versículos del 11 al 16, que está titulado como uno que no se retira. Y dice así estos versículos del 11 al 16. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En el cuarto evangelio, hermanos, las conversaciones de Jesús siempre parecen en un mismo esquema. Jesús dice algo que es muy sencillo, sin embargo, no se entiende claramente. Y explica entonces Jesús lo que estaba diciendo. Así que Jesús empezó diciendo que Lázaro estaba durmiendo. A los discípulos aquello les pareció una buena noticia porque pues dicen que no hay mejor medicina que el dormir. Pero la palabra dormir tenía a menudo un sentido más profundo y serio. Jesús dijo también de la hija de Jairo que estaba dormida, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 24. Al final del relato del martirio de Esteban se nos dice que quedó dormido, ahí en Hechos 7, 60. Y el apóstol Pablo habla de los hermanos que ya habían muerto como los que durmieron en Jesús, en 1 Tesalonicenses 4:13. Así es que Jesús tuvo que decirles claramente que Lázaro había muerto, y entonces siguió diciéndoles que por el bien de ellos esta era una buena cosa, porque daría lugar a un acontecimiento que los fortalecería más en su fe. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos una prueba viviente de su poder. Nuestra tarea no consiste en recomendar a Cristo por medio de palabras, sino el mostrar con nuestra vida lo que Cristo ha hecho en nosotros. Alguien dijo: no me gustan las crisis, pero sí las oportunidades que me aportan. La muerte de Lázaro supuso una crisis en la vida de Jesús, y él se alegraba porque le daba una oportunidad de demostrar de la manera más sorprendente lo que Dios puede hacer. Todas las crisis, así también nosotros debemos de enfrentarla. En aquella situación, los discípulos bien pudieran negarse de seguir a Jesús, pero se dejó oír una voz y que dijo: vamos nosotros también a morir con él. ¿Se acuerdan quién fue quien dijo esta voz? Y bueno, todos creían que el volver a Jerusalén era arriesgar la vida, y no era nada fácil seguirle. Y sin embargo, pues fue Tomás, ¿verdad? Quien mostró esa valentía. Y bueno, Tomás es el nombre en hebreo, y Dídimo es el nombre en griego. Y los dos quieren decir lo mismo: mellizo. En los evangelios apócrifos surgieron algunas leyendas en torno a Tomás, y hasta que llegó a decir que él era el mellizo de Jesús. En esta ocasión Tomás desplegó la mejor clase de valor, y estaba dispuesto, viniera lo que viniera, él no estaba dispuesto a dejar a Jesús. Y esta es la más elevada clase de valor. No es que Tomás no tuviera miedo. Cuando no se tiene miedo, pues es lo más fácil de hacer cualquier cosa. Y el verdadero valor radica en darse cuenta perfectamente del peligro y aún a pesar de tener miedo, no detenerse. Así era Tomás aquel día. Y nosotros, hermanos, no debemos nunca avergonzarnos de tener miedo. Todos pasamos por miedo.
Lo que sí nos debe causar vergüenza es que el miedo nos impida hacer lo que sabemos que debemos hacer para Dios. Bueno, hermanos, ahora los versículos del 17 al 19, una familia en duelo. Dice así estos versículos 17 al 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y bueno, hermanos, para visualizar esta escena tenemos que ver primero cómo era el duelo entre los judíos. Y se dice que por lo general en Palestina, debido al clima, se enterraban inmediatamente los muertos, a quien fallecía. Y el cadáver se envolvía entre unos lienzos de tela y que se les daba estos lienzos o a todo esto se le nombraba como el traje del viaje. Y bueno, todos los que podían asistir al funeral pues deberían de hacerlo, los más posibles que se pudieran sumarse en esta comitiva para acompañar a la familia. Y se habla también de una costumbre pues curiosa, la cual era que las mujeres dice que iban delante del difunto, delante de la persona muerta, y se dice que esto lo hacían porque pues era considerado como la manera en la cual llevaban pues este castigo en cierta forma, ¿sí? Mientras estaba el cadáver allí, pues era una forma de que ellas pues manifestaban ese castigo. En el caso del duelo se observan ciertas costumbres. Mientras estaba el cadáver allí, estaba prohibido también comer carne o beber vino. Y tan pronto como se sacaba, se ponían al revés todos los muebles de cabeza y los que estaban de duelo se sentaban en el suelo y así permanecían todo el tiempo. Bueno, el duelo se dice que duraba 7 días, de los 3 primeros pues se la pasaban llorando, y durante los otros 7 días estaba prohibido ungirse, ponerse el calzado, dedicarse a algún negocio o a algún estudio, y ni siquiera podían lavarse. A la semana del duelo seguían 30 días de luto riguroso. Y bueno, así es que cuando Jesús llega a Betania, pues se encuentra con todo lo que este ambiente que se daba dentro de la casa de los dolientes, donde estaba sucediendo el duelo. Había un respeto a los muertos y la condolencia con los que estaban de duelo era algo esencial para los judíos. Y bueno, hay algo muy conmovedor en la manera que tenían los judíos de mostrar condolencia con los afligidos. Fue entonces Jesús a una casa llena de gente así, a lo que hizo que Jesús pues llegara hasta allí. Y bueno, pasamos ahora a los versículos 20 al 27, que está titulado como la resurrección y la vida. Y dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará
en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente que ha venido al mundo. Bien, pues esta historia pues nos muestra a Marta, que es un personaje muy destacado. Cuando Lucas nos habla de Marta y de María, y en el capítulo 10, versículos 38 al 42, nos presenta a Marta como la mujer que inmediatamente entra en acción, y a María como la que es más pasiva, se queda sentada, tranquila. Y se menciona pues que tan pronto como le anunciaron que Jesús venía ya en camino, dice que Marta sale a su encuentro porque pues era muy impetuosa. María pues dice que se queda esperando. Y bueno, cuando Marta llega a donde estaba Jesús, en su corazón, pues lo que había en su corazón, pues inmediatamente lo manifestaron sus labios. Y aquí tenemos estas expresiones pues humanas. Entonces dice que Marta pues habló en cierta forma un reproche porque pues no se lo podía guardar, como muchas veces pasa. Y en parte también manifiesta una fe que pues estaba ahí en su corazón. Le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. En sus mismas palabras podemos leer sus pensamientos. Marta habría querido decir: ¿por qué no viniste enseguida? ¿Por qué no viniste inmediatamente después de que te enviamos el recado? Pero tan pronto como dijo esas palabras, le siguieron otras palabras que muestran su fe, una fe que desafiaba pues los hechos. Y dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, yo sé que eso va a suceder, que resucitará en el día postrero. Y bueno, una de las cosas que más nos extraña de las Escrituras es el hecho de que en el Antiguo Testamento los que morían, o bueno, la gente no tenía prácticamente ninguna fe en una vida después de la muerte. En los primeros tiempos, los judíos creían que el alma de una persona, ya fuera buena o mala, iba a un lugar llamado el Seol, que a veces se traduce erróneamente por infierno, pero no era un lugar de tortura, sino era considerado como el lugar de las sombras, la tierra de las sombras. Y bueno, todos iban ahí a parar, todos los que morían, donde llevaban una especie de vida sombría, sin fuerza ni alegría. Y esta es la creencia que se refleja en la mayor parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí se nos habla de algunos textos que reflejan esto. Está el Salmo 6:5, que nos refiere en relación a esto. Dice: ¿quién te alabará? El Salmo 39 también habla de esto, y el Salmo 88 del 10 al 12. Estos salmos, si ustedes lo revisan ahí, van a ver que nos refiere esta idea que ellos tenían, que pues el que moría pues iba a este lugar
No está ahí este salmo, el Salmo 115, versículo 17, pero también va en ese sentido. Dice, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Así es que después de la muerte estaba la tierra del silencio, la tierra del olvido, este lugar llamado el Seol, donde las sombras de los que vivieron estaban separados tanto de la humanidad como de Dios. Pero también en el Antiguo Testamento alguien consideró y podríamos decir alguien dio un arriesgado salto de fe y habla de la vida después de la muerte. Esto está ahí en el Salmo 16, versículos del 9 al 11, donde este texto nos da esta idea que hay vida después de la muerte. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se alegró mi alma. Dice más adelantito, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También este salmo, el 73, estos versículos 23 y 24 van en esa misma línea que hablan de esta vida después de la muerte. El salmista estaba convencido de que ni siquiera la muerte podía deshacer una relación real con Dios. Y aquí está la semilla de la fe en la inmortalidad. La historia de los judíos estaba llena de desastres, cautiverio, esclavitud, derrota. Sin embargo, el pueblo judío tenía la convicción de ser un pueblo escogido por Dios. Esta tierra, consideraban, no lo había pues presenciado esta grandeza de Dios y inevitablemente, por tanto, esperaban el nuevo mundo para deshacerse de los oprobios antiguos. Llegaron a ver que si se había de realizar plenamente el propósito de Dios y de cumplir su justicia y su amor, habría de satisfacerse alguna vez. Se necesitaba otro mundo y otra vida. Y fue precisamente ese sentido el que condujo a los hebreos a la convicción de que habría otra vida por venir. Es verdad que en los días de Jesús los saduceos, un grupo de judíos, todavía se negaba a creer en ninguna vida después de la muerte. Sin embargo, los fariseos y la gran mayoría de los judíos creía en eso, una vida, creían que iba a haber una resurrección. Decían que en el momento de la muerte los dos mundos, el del tiempo y el de la eternidad, se encontraban y se besaran. Cuando Marta contestó a la pregunta de Jesús, dio testimonio de la fe que había en su nación. Cuando Marta declaró su fe judía sobre la vida por venir, Jesús dijo de pronto algo que le daba a esa fe un nuevo significado. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, y todos los que creen no morirán eternamente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Sin duda, pues es algo muy extenso. Pero brevemente decimos que Jesús pues no estaba pensando en términos de la vida física, porque hablando humanamente no es verdad que los que creen en Jesús no se mueran nunca. Los cristianos experimentan la muerte física, tanto como los que no son cristianos, y debemos buscar siempre un significado más que lo físico. Así es que en primer lugar Jesús estaba pensando en la muerte del pecado. Estaba diciendo, aunque una persona esté muerta en el pecado, aunque por sus pecados haya perdido todo lo que le hace que la vida merezca llamarse vida, yo puedo hacer que vuelva a estar viva otra vez. Una persona puede volverse tan egoísta que esté muerta para las necesidades de los demás.
Se puede estar tan envuelto en la falta de honradez y dignidad que está muerto para el honor, pero Jesús puede resucitarlo. En segundo lugar, Jesús estaba pensando también en la vida venidera. Él trajo la certeza de que la muerte no es el final. Jesucristo, por Él sabemos que vamos de camino no hacia el ocaso, sino al amanecer. Sabemos que la muerte no es la puerta pues que nos limita. Y una persona ha dicho, en el sentido más auténtico, no vamos de camino hacia la muerte, sino a la vida. Y bueno, ¿cómo sucede esto? Sucede cuando creemos en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Creer en Jesucristo quiere decir creemos y aceptamos todo lo que Él ha dicho como la verdad absoluta y entregamos nuestra vida entera a Él. Cuando hacemos eso, entramos en dos relaciones. Entramos en una relación con Dios, cuando creemos que Dios es como nos lo ha dicho Jesús, llegamos a estar absolutamente seguros de su amor y de que es por encima de todo un Dios redentor. El miedo a la muerte se desvanece porque morir es ir a estar con quien nos ama grandemente. El inciso B que ustedes ven ahí, entonces también entramos en una relación con la vida. Cuando aceptamos el camino de Jesús, cuando tomamos sus mandamientos y cuando nos damos cuenta de que Él está siempre dispuesto a ayudarnos a vivir como Él nos manda, la vida se convierte en algo totalmente nuevo. Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos lo que Él nos dice acerca de Dios y acerca de la vida y nos jugamos el todo por esa verdad, resucitamos de veras. Porque somos liberados del miedo que caracteriza la vida sin Dios, somos liberados de la frustración que caracteriza la vida sometida al pecado, somos liberados del vacío de la vida sin Cristo y entonces la vida se eleva de la muerte del pecado para llegar a ser algo tan auténtico que no puede morir y que no encuentra en la muerte más que la transición a una vida superior. Bien, ahora esta última sección que vamos a estudiar ahora, titulada como la emoción de Jesús. Dice los versículos 28 al 33. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bien, Marta pues dice que volvió a la casa a avisarle a María que había llegado Jesús. Quería darle la noticia en secreto, sin que los acompañantes se enteraran, porque quería que María tuviera un instante a solas con Jesús antes de que pues toda esa gente empezara a rodearles y hiciera imposible una conversación privada. Pero cuando los visitantes vieron que María se levantó deprisa y salió, pues inmediatamente se pusieron detrás de ella y se dirigieron a la tumba. Era costumbre, sobre todo entre las mujeres, ir a llorar a la tumba siempre que era posible.
y el saludo de María fue exactamente el mismo que le hizo Marta a Jesús. Y le dice, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano estaría todavía con vida. Jesús vio llorar a María y a todos los que se dolían en ese momento. Y debemos recordar que aquello no sería simplemente que pues se le estaban saltando las lágrimas, sino más bien el lamento de María y de la gente, pues era un lamento histérico, porque la manera judía de considerar un duelo adecuado era a través de un llanto incontrolado. Se dice que entre mayor llanto hubiera, mayor honor se refería o se daba al difunto. La palabra aquí que encontramos dice se estremeció, que Jesús se estremeció en espíritu. Y viene de una palabra en griego, es un verbo que es embrismastai, y se encuentra en otros momentos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 9 versículo 30, donde Jesús le encarga rigurosamente a los ciegos que no divulguen el hecho que les había devuelto la vista. Se usa también en Marcos, en el capítulo 1, versículo 43, donde les encarga rigurosamente, dice ahí, a este leproso que no publicara que él lo había sanado. Y se usa también en Marcos, capítulo 14, versículo 5, donde los espectadores murmuraban contra la mujer que había ungido la cabeza de Jesús con un perfume muy costoso, porque pensaban que aquella acción de amor era un derroche injustificado. En cada uno de estos ejemplos, la palabra contiene una cierta severidad y es con ira también. Quiere decir más bien reprender, dar una orden muy rigurosa. Los que querían tomarlo así, traducirían: Jesús se conmovió de ira en su espíritu. Y bueno, aquí podríamos pensar, bueno, ¿por qué ira? Se ha sugerido que aquel despliegue de las lágrimas de todas estas gentes judías que acompañaban a la familia doliente, pues muchas veces no era más que hipocresía. Era una comedia de duelo, y esto le despertaba gran indignación en Jesús. Es posible que eso fuera lo que indicaba que Jesús le molestara. Pero bueno, también podríamos pensar, bueno, ¿qué de María, qué de Marta? Sus lágrimas no eran hipócritas, su dolor no era algo fingido, sino era un dolor verdadero. Y bueno, apenas puede considerarse correcto aquí el interpretar esta palabra embrimastía, que es en griego como que implica ira. Y bueno, en el griego clásico, embrimastai quiere decir bufar de un animal. Aquí debe entonces querer decir también que se apoderó en Jesús una emoción tan incontrolable que le arrancó esos gemidos del corazón. Y aquí tenemos una de las cosas muy preciosas del Evangelio que nos habla acerca de Dios. Tan profundamente entró en Jesús el dolor humano, la angustia, y todo esto le estrujaba grandemente el corazón. En toda angustia, dice Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pero aún hay más. Para cualquier griego que leyera esto,
y debemos recordar que muchos de los oyentes pues eran de la cultura griega. Esto sería una descripción sorprendente acerca de Dios. Juan había escrito todo su evangelio sobre el tema de que en Jesús vemos a Dios. Para los griegos, la principal característica de Dios era lo que la llamaban la apatheia. De ahí viene la palabra apatía, que quiere decir la absoluta incapacidad de sentir emoción por alguien, o sea, lo que es la apatía. ¿Cómo entonces llegaron los griegos a atribuirles a Dios tal característica? Lo razonable lo razonaban de la siguiente manera. Si podemos sentir pena o gozo o alegría o tristeza, eso quiere decir que algo fuera de nosotros nos puede afectar. Ahora bien, si una persona o cosa nos afecta, eso quiere decir que a lo menos por un momento tiene poder sobre nosotros. Nada ni nadie puede tener un efecto así sobre Dios. Y eso quiere decir que Dios es esencialmente incapaz de sentir ninguna emoción. Y bueno, los griegos creían en un Dios aislado, desapasionado, indiferente. Y bueno, qué imagen tan distinta de Dios es la que nos da Jesús. Nos presenta a un Dios cuyo corazón se duele fuertemente ante el dolor de sus hijos, ante el dolor de la gente. Lo más grande que hizo Jesús fue traernos la noticia de que Dios no es insensible a nuestro dolor. Así es que, hermanos, cada vez que alguien se duele, Dios también se estremece en su corazón y conoce y se acerca a esa persona que está dolorida. Hermanos, pues hasta aquí vamos a terminar este estudio. Vamos a tener una oración. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias porque, Señor, tú eres un Dios que no eres indiferente a nuestro dolor, sino que conoces perfectamente nuestro dolor. Y, Señor, así como cuando Jesús estuvo en este lugar, en la tumba de Lázaro, Señor, que sintió ese dolor, ese entristecimiento, Señor, así también tú, cada vez que nos ves y sabes que padecemos, que sufrimos, tú, Señor, te estremeces ante esa necesidad que pasamos. Señor, gracias por tu gran amor y gracias, Señor, porque tú has venido para traernos vida, para levantarnos, para consolarnos. Señor, en tus manos nos ponemos todos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a recoger nuestras ofrendas. Y vamos a leer el texto para hacer la presentación de esas ofrendas, el Salmo 96, versículos del 7 al 8. Y vamos a leerlo juntos para de esta manera prepararnos para dar nuestra ofrenda. Dice así este salmo. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Hermanos, pues mientras escuchan ustedes la música de el himno de Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, ustedes pueden ir recogiendo su ofrenda ahí en su casa y al final vamos a hacer la consagración con la oración que estará ahí proyectada.
vamos a recoger nuestra ofrenda. Vamos a hacer la consagración, esta lectura que está ahí en su pantalla, y de esta manera consagramos nuestra ofrenda. Juntos, hemos recibido demasiados regalos de Dios. Ahora tenemos la oportunidad de dar gracias con alegría. Entregamos nuestra ofrenda y nuestra vida, y así la iglesia será una manifestación del Pentecostés en nuestra comunidad, llevando el viento y el fuego del Espíritu Santo a nuestro pueblo que necesita de la esperanza. Bien, hermanos, pues ahora vamos a cantar este himno titulado Santo Espíritu Excelsa Paloma. Es también del himnario de 1000 voces para celebrar, es el número 161. Ustedes lo tendrán ahí proyectado en su pantalla, y ahí lo pueden también seguir para cantarlo. Vamos a cantar este himno. Santo Espíritu excelsa paloma, inmutable ser del Trino Dios, mensajero de paz que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz. Tu fragancia y llenura anhelamos, embalsama tu templo y tu altar, y la sombra feliz de tus alas de gracia nos cobije, oh amigo sin par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, cual la nube de gloria bajaste a la iglesia, como al templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres sello, cada uno de ti tiene un don. Todo hijo de Dios elegido y esgoza ya las arras de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, un producto de verde olivar, luminaria y calor en la tienda sagrada donde Aarón se acercaba a adorar. Agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santa labor bautismal. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y de amor, Paracleto verás que consuelo nos brindas y abogas a nuestro favor. Senos luz que ilumine la Biblia, nuestros pies dirigiendo al andar. Hoy rendimos a ti nuestras almas ansiosas, solo ungidos podremos triunfar. Amén. Hermanos, vamos a terminar nuestro estudio y comparto con ustedes este credo para que de esta manera concluyamos nuestro culto. Creemos en el Dios único y hacedor y gobernador de todas las cosas, Padre de todos los seres humanos, fuente de toda bondad y belleza, de toda verdad y amor. Creemos en Jesucristo, Dios manifestado en la carne,
nuestro Maestro y Guía y Redentor, el Salvador del mundo. Creemos en el Espíritu Santo, Dios presente con nosotros para nuestra dirección, apoyo y fortaleza. Creemos en el perdón de los pecados, en la vida de amor y oración, y en una gracia suficiente para toda necesidad. Amén. Y ahora, Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con todos nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos humildemente. Amén.